Vamos a Mateo 20:25. Dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? 26. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué será? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿qué va a ser? Vuestro siervo. Amén. Así que, varón, si tú eres de lo que le dice a tu esposa, yo aquí soy la cabeza, yo aquí soy el que manda, comienza por servir. Comencemos. Todos, hermanos, si nosotros seguimos el ejemplo de Jesús de servir, de verdad, hermanos, estaremos cambiando y empezaremos por cambiar muchas cosas en nuestro hogar y en nuestra familia. Todos lo podemos hacer, sirviendo. Dios hizo a la mujer como la ayuda idónea para el hombre. Una mujer o esposa no puede ser considerada como una herramienta de trabajo. Tanto el hombre como la mujer son uno, y todo esto es por la gracia de Dios. Génesis 2:22. Sigamos con las indicaciones que nos da el Señor respecto a las funciones. Génesis 2:22 dice: y de la costilla de que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Hermanos, podemos ver que Dios hizo a la mujer de parte de Adán, de una costilla de Adán. Y la mejor manera de llevar una relación de autoridad y la mejor manera de llevar una función dentro del hogar y la mejor manera de tomar una responsabilidad es estar fuera del alcance de los papás. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y qué van a hacer los dos? Una sola carne. Entonces, Dios le da la instrucción al hombre de dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer y serán una sola carne. Lo que le está diciendo Dios al hombre es que su total dependencia tiene que estar de parte de Dios. Cuando los padres intervienen en la relación del hombre con su esposa, la van a destruir, porque rompe el diseño que fue puesto por Dios. Y hemos visto cómo muchos padres han pensado que les están ayudando, pero sin ninguna duda solamente les están estorbando. Hermanos, si tú ya tienes hijos casados, déjalos solos. Déjalos que aprendan solos. Deja que se ayuden, déjalos que crezcan. Porque cuando un hombre y una mujer están solos, es cuanto más Dios necesita, es cuanto más Dios cuida de ellos. Hermanos, la misma palabra nos enseña que son dos mejor que uno. Eclesiastés 4:9. Entonces, si la palabra de Dios nos enseña que es mejor dos que uno, pero también nos dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces, podemos entender que un cordón es la esposa, un cordón es el esposo, y el otro cordón, ¿quién es? Es Dios. ¿Y por qué tenemos que meter un cuarto cordón? ¿Por qué?
¿Por qué estamos necios en meter un cuarto cordón? ¿Se dan cuenta que hace falta la renovación de la mente? ¿Qué decimos? Pobrecitos, ¿qué van a hacer solos? Hace rato les platicaba de un joven de 14, de 15 años que se robó a la esposa, a su novia, la tenía en su casa. La mamá, esto lo platiqué con una mamá, es un hecho real. Lo platiqué con ella y porque ella fue la que me dijo, mire, quiero que me dé un consejo, quiero que me ayude, tengo un problema en mi casa. Mi hijo tiene 15 años, se robó la de 14 y los tengo en mi casa, ahí en su cuarto, dice, en su cuartito, ya ves que ahora es diminutivo, en su cuartito. Ahí está en su cuartito. Y lo primero que yo le hice fue en realidad de que si trabajaba el muchacho o que si no trabajaba. Dice, no, dice, ni estudia ni trabaja y ahí están los dos en la casa. Le dije, entonces él no es proveedor de su casa, sino que usted, su esposo, tienen que trabajar ahora para que ellos coman. Dice, sí. Y ella trabaja, tiene un oficio. Y le dije, seguramente usted llega a su casa, llegando a su casa, su hijo le dice, mamá, sírveme de comer porque ya tengo hambre. Así mero, Señor. Entonces, ¿qué hace la niña? Y me dice la señora, ¿qué consejo me da? ¿Qué creen que les dije? Échelos a la calle. Échelos, ¿para qué los quiere ahí? ¿Qué creen que me contesta? Pobrecito, ¿qué vayan a hacer? Señora, Dios la bendiga, nos vemos. ¿Sí me entienden? Seguramente al rato ese muchachito, no, pues hay peleas, ustedes saben que hay peleas entre las parejas, es inevitable. Seguramente se van a pelear, la muchachita se va a enfadar y se va a ir a su casa. Él va a seguir de soltero, de novio, va a llevar a otra y así sucesivamente. Hermanos, esto lo estamos viendo y te repito, quizá tú conozcas casos o vidas, pero la palabra de Dios nos enseña qué hacer. Eclesiastés 4:9, ¿ya lo tienes? Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayera el uno, ¿lo levantará quién? Su mamita. ¿Quién lo va a levantar? Su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Luego dice, también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán. ¿Qué termina diciendo? Y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces, estamos aprendiendo que la función, ya aprendimos la función del esposo y la esposa, y estamos aprendiendo ahora la total dependencia de ¿quién? De Dios. Hermanos, nuestra total dependencia es de Dios. Aclaro, no estoy diciendo que si tú tienes hijas, hijos casados, no estoy diciendo que los dejes de ayudar. No, enséñales, oriéntalos, ayúdales. ¿Y sabes por qué? Porque si no el día de mañana vas a tomar una función que no te toca. Y lo hemos visto, hermanos. ¿Cuántos abuelitos se hacen cargo de los niños pequeños? Y mientras estén chiquitos todo está bien, pero llegan a crecer y los abuelitos sin fuerzas. Porque nunca dejaron que la responsabilidad directa fueron de los padres. Y quizá ellos se preocuparon y quizá lo hicieron con buena intención y quizá cuidaron de ellos. Pero cuando ustedes saben que cuando un hijo llega a crecer ya es muy difícil. Ya es muy difícil hacerlo entender. Así que si tú como esposo o nosotros como esposos y si tú como mujer entendiéramos estos principios, hermanos, que están desde el Génesis, desde el principio de la creación, ahí están. Si nosotros los hiciéramos, nos evitaríamos muchos
dolores. Si tienes hijos o hijas en esta situación, oriéntalos, está cerca de ellos, ayúdales, enséñales, preocúpate por ellos. Cumplamos esa función. Dios puso al hombre en el huerto, ¿para qué? Para que lo trabajara, para que lo guardara. Y ahora nuestra función es continuarlo, no es descuidar esas áreas. Y cada uno de los que estamos aquí sabemos cuáles son las áreas que tenemos que mejorar, cuáles son aquellas áreas que tenemos que trabajar, qué es lo que tenemos que hacer. Seguramente no vamos a dejar a nuestros hijos, no vamos a dejar a nuestros nietos, claro que no los vamos a dejar, pero qué mejor darles una enseñanza para que ellos aprendan a hacerlo por sí solos y no repitan después esa conducta. El esposo y la esposa tienen una gran responsabilidad: cuidar de ese huerto, labrar ese huerto, custodiar ese huerto que es nuestro hogar y es nuestra familia. Miren, aquí hay jóvenes. Ellos están escuchando. Para ellos es algo, quizá ya lo han aprendido, lo han escuchado, lo han leído, pero los que estamos casados, ellos, los jóvenes de ahorita, solamente conocen la teoría, pero nosotros los adultos ya estamos sobre los hechos. Y quizá nos hemos equivocado, pero la palabra de Dios es la que nos orienta y nos dice realmente lo que tú y yo tenemos que hacer.